¿Qué onda, guachos? Estamos acá en otra aventura morfística alimenticia en Gastro Lepu, un bar de pinchos. Y ahora les voy a mostrar el pincho que me pedí y lo que se viene. Para empezar tenemos este pincho de carrillera de carne. Tiene una pinta increíble, así que vamos a ver qué tal. Y el segundo pincho es un foie a la plancha, así que vamos a ver qué tal. Bueno, a mí me queda un poco la pelada fuera de foco, pero acá van a ver un poco lo que es esto. Esto es una locura. El pincho este, el de carrillera, este es una locura. Es increíble lo tierna que es la carne. La carrillera es una carne que siempre me olvido bien de dónde viene. Creo que es de la boca o no sé dónde. Es una carne súper tiernita. Una locura. Este pincho es una locura. Vamos a probar un poco el de foie antes que se me enfríe. Este foie a la plancha, creo que con chocolate blanco o no sé con qué. Acá tenemos cuchillito. Vamos a usarlo. Uf. Boludo. No, esto es increíble, ¿eh? Uy, esto es tremendo, ¿eh? Una textura, un sabor. Igual yo me quedo con el de carrillera. Lo de abajo no sé si es puré, seguramente sea puré. Gente, si escuchan algún ruido soy yo pajeándome. Hay que aclarar que estos pinchos son un poco más caros que los pinchos normales. Generalmente arrancan en los 5 euros, lo cual es bastante caro para un pincho. Porque cualquier pincho normal en un bar te vale 1,90, 2 euros como mucho. Estos ya serían pinchos más gourmet. Pero están buenísimos. La salsa esta es tremenda, ¿eh? ¿Me estoy tapando todo con la cerveza? Puede ser, como siempre. Vamos a terminar primero el de foie. Así después le damos más a la carrillera. Es una locura, pero para mí el de carrillera es mejor. Para empezar es más cuantioso, alcanza un poquito más, llena un poco más. Gente, si alguna vez andan por España, sea por donde sea que estén, no sé si igual la carrillera es popular en toda España, si alguien sabe, díganmelo en los comentarios, o es algo solamente del norte, pero las carrilleras, ay Dios mío, qué comida del bien. Es una carne, no sé con cuál compararla, pero es una carne bien tiernita, bien blanda, que se suele cocer durante bastante tiempo y justamente eso es lo que lo deja tan tierna. Estoy en una lucha continua entre que no me salga la pelada del cuadro y tampoco estar más sentado, porque así estoy más sentado. El tema que más lejos no la puedo poner porque ya se me termina la mesa. Ahora a ver si me como otro pincho y seguimos. Suscríbete, guacho. Bueno, y ahora estamos en la Viña Restaurant Bar y vamos a probar la famosa tarta de queso. Pero tenemos un pequeño problema, no tengo mesa porque está todo hasta la reverenda chota, como podrán ver. Así que voy a tener que comerla parado, por ende no voy a poder filmarlo. Así que la voy a probar y luego les doy el resultado y el veredicto final. Bueno, gente, acá estamos en un puesto de comida callejera que venden taloac, creo que se llaman, que son como si fuesen unos tacos, es una tortilla de maíz. Yo me la elegí con chistorra, que es esa salchicha barra chorizo, y bacon. Y acá lo interesante es que lo están preparando todo acá en vivo. Las chicas preparan las tortillas, el chico las hornea y después allá están los ingredientes. Está bastante calentita. Esta me salió 5 euros con los 2 ingredientes, así que vamos a ver qué tal. La verdad está bastante buena, bastante caliente. La chistorra es lo más parecido a lo que en Argentina tenemos la salchicha parrillera. Es esa salchicha longaniza finita, medio como picantita, dulce. Está muy buena. Así que 10 puntos, siempre hay que apoyar a la comida callejera. Y bueno, guachos, eso concluye esta pequeña aventura gastronómica por San Sebastián. Espero que les haya gustado el video. Recuerden también que si quieren ver el resto de la travesía, lo pueden hacer en mi Instagram, que es salulo_yt. Igual tienen el link en la descripción, como siempre. La verdad estuvo muy bueno. San Sebastián ofrece una opción gastronómica muy amplia. Hay muchos bares de pinchos. Tenés pinchos normales, tenés pinchos más gourmet, como los que comimos en Atari. Tenés que estar un poco preparado para romper la billetera, pero yo creo que vale mucho la pena. Y ya 10.000 millones de veces más porque ese pincho de carrillera era sublime. Así que como siempre, si el video te gustó, ¿qué tenés que hacer? Darle like, suscribirte y nada, tomar mucha agua para no deshidratarte y comer todas las verduras. Así que muchas gracias por mirarme, nos vemos en la próxima. Adiós.